Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Estoy yendo acá a unas cuadras a comprar algunos productos y hoy tenemos que hablar de plata, más precisamente de gasto. En este video vamos a hablar de gastos, de cuánto se gasta acá en el norte. Yo hice un video similar en el sur con los gastos de allá y ahora vamos a hacer lo mismo con los gastos de acá, de esta zona de Italia. Sé que les interesa, siempre me preguntan, contá todo, contá los gastos, y es lo que más les interesa a ustedes, los gastos para saber a qué se van a enfrentar, ¿no? Cuando vengan para acá, a tener una idea. Y lo básico, lo mínimo, lo indispensable, esos gastos de los cuales no se pueden escapar, que son obligados, como les llamo yo. Vamos a desmenuzar uno por uno, les voy a ir contando y después les voy a hacer la suma total de todos los gastos. Bueno, vamos a empezar por lo más caro, lo más importante, digamos, el gasto más caro, que es el alquiler. ¿Y cuánto tenemos de alquiler? Bueno, eso va a depender de un montón de factores. Yo te puedo decir lo que yo sé. Vas a encontrar a partir de, no tiene techo, ¿no? A partir de 800 euros un monoambiente. A partir de 800 euros para arriba, sin límite, vas a encontrar de todo, ¿no? Pero bueno, un monoambiente está a 800 euros por mes. Esto aclaro, esto es hablando de Milán y alrededores cercanos, digamos, no centro, pero digamos lo que es ciudad y alrededores, porque está bien, en el norte es amplio y bueno, yo voy a estar hablando de lo que es Milano nada más, ¿no? Porque Torino tiene otros precios y bueno, otras ciudades tienen otros precios. Vamos a basarnos en Milano, en los gastos de Milán. Vamos a seguir con otro gasto, y que sería lo que engloba, digamos, lo que es el gasto de vivienda. Ya hablamos del alquiler, digamos, los servicios que tenemos dentro de lo que es la vivienda: luz, gas, agua y por ahí servicio de internet. También vamos a decir el precio del costo mensual de lo que es el teléfono. Pero bueno, vamos por partes y vamos a ir uno por uno. Entonces tenemos de luz. La luz se cobra bimestralmente, la factura de luz viene de manera bimestral y vamos a tener para dos personas en un monoambiente o en dos ambientes, que bueno, no varía tanto, vas a tener un gasto aproximado también, depende de lo que es, digamos, la clase energética de la propiedad que tenga, ¿no? Va desde la A, que es la más eficiente, digamos, la que gasta menos, después tiene la B, la C, etcétera. Así que cuando vos alquilás o buscas alquiler, ahí te dice, generalmente en las páginas te dicen qué clase energética es la propiedad, y con eso vas a tener un estimado. Igual siempre pregunta antes de alquilar cuánto viene por mes aproximadamente. Dijimos que el gasto es bimestral y yo te voy a pasar gastos mensuales, así que aproximadamente de luz serían unos 100 euros bimestrales. Vamos a hacer entonces dividido dos meses, daría un total de 50 euros mensuales de luz, de gasto de luz, la boleta de la luz. Bueno, tenemos el gasto de luz, que generalmente los departamentos modernos te vienen con el horno eléctrico, te vienen con aire acondicionado frío-calor, pero también tenemos, si no, el gasto de lo que es el gas. El gas también viene de manera bimestral, y yo te voy a dar el gasto bimestral, lo vamos a dividir por 2 meses, que es aproximadamente 50 euros cada 2 meses. Lo dividimos por 2, nos da 25 euros por mes de gas, de la boleta de gas. 25 euros por mes. Otro gasto, otro servicio dentro de la propiedad, que es el agua. El agua es algo muy extraño, porque yo cuando llegué a Italia pensé que no iba a llegar nunca, porque no llegaba nunca la boleta. Bueno, no se ilusionen, llega, pero viene 2 veces al año. Che, me están matando los mosquitos, me parece. Seguimos. Viene 2 veces, cada 6 meses, serían 2 veces al año que viene el agua, la boleta de agua. Y aproximadamente también viene 80, 100 euros, vamos a poner también 100 euros. Bueno, la cuenta que vamos a hacer es, si viene 2 veces al año y son 100 cada 6 meses, son 200 al año, 200 euros al año. Entonces vamos a estar gastando 16 euros con 60 céntimos por mes. ¿Qué otro gasto importante tenemos dentro de la propiedad? Para que puedan ver mis videos, por ejemplo. Bueno, internet. Tenemos, si contratas un servicio de internet para el hogar, vas a tener ofertas. Generalmente siempre hay ofertas, podés encontrar ofertas desde 25 o 27 euros, como es el caso de TIM, en este caso, que vi una oferta el otro día.
de 27 euros por mes. Ten en cuenta. Por supuesto que también en el gasto de internet tenemos la telefonía móvil, ¿no? Tenemos el celular, así que vamos a tener que contratar. Yo te digo internet para el hogar por si tenés que trabajar de manera online o necesitas tener internet en tu casa. Pero te digo que con los gigas del celular, ¿no? De la oferta que te venga con el celular, tranquilamente podés ver Netflix, usar una computadora, navegar tranquilamente sin problemas, como hice yo bastante tiempo. Y no vas a tener drama. Actualmente yo tengo una oferta de 10 euros por mes de la empresa Iliad. Pesqué una oferta que dice para siempre, veamos si es para siempre, de 10 euros por mes y bueno, eso es lo que estoy pagando. Somos 2 personas, tenemos un gasto entonces de 20 euros por mes en celular. Bueno, ya tenemos equipado, digamos, todo el hogar para estar adentro del hogar. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta comer, nos falta la alimentación, las compras de supermercado. ¿Cuánto nos sale una compra en el supermercado? Teniendo en cuenta si ahora, en mi caso, para 2 personas, una compra mensual de 2 personas está rondando los 300 euros mensuales. Esto te digo, aclaro que es una compra normal, comiendo bien, comprando productos de primera y segunda necesidad, digamos, no prohibiéndonos de nada. Estamos gastando 300 euros. Aclaro que también lo hacemos en un supermercado que es bastante económico, que después les voy a pasar el dato en otro video. En otro video les voy a decir cuál es el supermercado más barato, así que suscríbete si no estás suscrito, activa la campana de notificaciones y seguí viendo este video. Bueno, y si estás en una ciudad como Milano, por ahí no tenés auto, generalmente no, los que viven en Milano no tienen auto porque hay transporte público o porque es muy difícil moverse dentro de la ciudad en auto, mucho tráfico. Es recomendable utilizar el transporte público, la mayoría utiliza transporte público y es mi caso, así que les digo aproximadamente, bueno, si tenés que tomar un subte en Milano estamos hablando de un boleto ordinario, ¿no? Está 2 euros con 20 céntimos. 2 euros con 20 está un boleto de subte. Y de tren aproximadamente, sí, 2,60 euros. Depende de lo que tengas que tomar. Supongamos que vas a tomar un subte para ir al trabajo y un subte para volver. Serían 4,40 por día. Entonces, si son 4,40 por día, acá se trabaja 6 veces por semana, tenés un descanso semanal, entonces vamos a estar utilizando el transporte 6 días a la semana multiplicado, digamos 6 días a la semana, son 24 días al mes, son 4,40 por 24 días, que nos da un total de 100, acá me ayudan, me dicen por la cucaracha, 105 euros con 60 céntimos por mes de gasto de transporte público, si tenés que utilizar uno para ir y volver, y si no, saca las cuentas que tengas que sacar porque te pasé ya los valores de cuánto sale el tren y cuánto sale el subte. Y si vivimos acá también queremos salir a dar una vuelta, a comer algo una vez por semana, ¿no? Supongamos que en ese día que tenemos libre del trabajo queremos ir a comer algo, y te digo que el precio de una pizza napolitana, margarita, van desde los 6 euros y una birra está a 4,50, vamos a suponer que está a 4, serían 10 euros una comida, una pizza y una birra en un restaurante. Algo muy sencillo, muy sencillo, pero bueno, con eso estarías comiendo afuera. Y suponete que son 2 personas, son 20 euros más el cubierto, son 25 euros por comida una vez por semana, serían 100 euros al mes de salida de ir a comer algo, ¿no? Otro dato no menos importante es el tema de la cuenta bancaria, algo que nadie lo dice, pero es necesario tener acá para cobrar tu sueldo, para hacer transferencias, para hacer movimientos de dinero y cobrar, que es lo más importante cuando estás acá. Van desde en la posta italiana, tenés para abrir una cuenta corriente, hay promociones, generalmente todo el tiempo hay promociones para que te abras una cuenta de manera gratuita, ¿no? Hay para menores de 30 años, generalmente es gratis, creo que es gratis para menores de 30 años y después te cobran entre 6 y 8 euros mensuales, dependiendo, ¿no? Qué tipo. Y en mi caso, que es muy particular, yo tuve una promoción que pude abrir una cuenta por el monto de 1 euro mensual. Entré en una promoción, no sé si seguirá vigente, hay que chequear eso en la página web, pero entré con esa promoción y pago 1 euro mensual la cuenta corriente y la tarjeta de débito. Si querés una tarjeta de crédito, por supuesto vas a tener que pagar un poquito más, no sé cuánto más,
pero en la página puedes chequearlo sin ningún problema y ahí vas a ver todas las posibilidades y opciones que tiene cada banco. Pero es algo muy importante que por ahí nadie dice, pero tener una cuenta bancaria es importantísimo. Bueno, y ahora sí, tenemos que hacer la cuenta final de cuánto nos da el total de todos los gastos necesarios, te diría yo, que no podemos escapar, que tenemos que hacer este gasto sí o sí. Así que bueno, te digo cuánto va a salir por mes este gasto mensual. Nos da un total de 1.451 euros con 20 céntimos mensuales. Esto es, recalco, reitero, es para 2 personas en la ciudad de Milán, haciendo los gastos mínimos entre comida, alquiler y todo lo que les dije por separado. Lo mínimo estaríamos gastando 1.451 euros con 20 céntimos mensuales. Así que bueno, díganme qué les parece en los comentarios, si les parece caro, les parece económico, comparado con otras ciudades de donde estén ustedes, qué les parece este precio, ¿no? Bueno, me lo dejan en los comentarios, sin más me lo dejan en los comentarios y generamos un debate ahí. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les sirva. Esto es puramente información mía, que recabo yo, digamos. Así que bueno, me escriben en los comentarios. Si no te suscribiste, suscríbete ahora, en este momento, no pierdas más tiempo, que nos vemos en el próximo video. Chao.